Entonces, porque estamos con las cartas a las iglesias que nos menciona el libro de Apocalipsis. ¿Cuál fue la primera iglesia que vimos? La primera carta era, ¿se acuerdan? Híjole, saque una hoja de papel, póngale el nombre, va el examen. ¿Cuál fue la primera? ¿A qué iglesia? Éfeso. Carlos, una estrellita. Éfeso. Y luego seguimos con. No. ¿Quién da más? Esmirna, sí, correcto. Y luego continuamos con Pérgamo. Muy bien, hermana. Y hoy nos toca la cuarta iglesia. Y esta carta es a la iglesia de Tiatira. Y el título del mensaje de hoy es: no toleres el pecado. No toleres el pecado. Tiatira, toca el día de hoy. Vamos a la palabra, y esto está en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 18. Si se ha perdido las otras iglesias, revise por ahí nuestro canal de YouTube, Pacto Vivo, ahí deben de estar los mensajes. La verdad le recomiendo que los vea, no porque me vea a mí, pero vea el contenido y inclusive compártalo. Mire, así como le decía al inicio, luego a veces es complicado porque créame que tanto la pastora como su servidor tratamos de prepararnos cada vez más para traerle buena enseñanza. Y de pronto nos encontramos con esta situación que la misma gente de casa no invita a más gente o no comparte lo que estamos aquí dando. Cuando usted ve una buena película en el cine, ¿qué hace? Se la pasa usted platicando y todo el mundo quiere ir ahí patinándose a ver películas al cine, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo con el Evangelio. Si usted está bien, si siente que está recibiendo buena comida, buen alimento, buen pan de parte de la iglesia, compártalo e invite. De verdad, no se canse de invitar. Mire, estamos viviendo tiempos donde la gente no está siendo alimentada en muchas iglesias. No digo que todo el mundo sea lo mismo, no. Ni digo que nosotros somos la última coca del desierto, no, tampoco. Cada quien hace su trabajo y lo hace bien. Pero hay otra mucha gente que no está siendo atendida y que nosotros podríamos atender. Nosotros tenemos todavía lugares donde podemos atenderlos y verdaderamente pastorearlos, porque usted también sabe que hay lugares donde no se tiene acceso directo a los pastores, y se lo digo con toda claridad. Entonces, pues hay que recomendar. Otra cosa que les comentaba a los varones el viernes es que curiosamente en diciembre, que es cuando todo el mundo recibe aguinaldos, ahorros y demás, es cuando batallamos más para completar los gastos de la iglesia. Fíjese, qué raro. Eso quiere decir que todavía no terminamos de hacer una conversión honesta, ¿verdad?, al Señor. Pero bueno, no toleres el pecado, es el tema de hoy. No sé, no es regaño, es una exhortación y una reflexión. Génesis 2:18, y empieza diciendo así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina o esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y esta enseñanza que hoy será derramada. Y permite, Señor, que podamos ser ejecutadores, hacedores, que podamos accionar en tu palabra, vivirla. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo ser más que vencedores? Y se lo digo de esta manera y le hago esta pregunta: ¿cómo ser vencedores? Porque nos hemos acostumbrado a escuchar muchísimos mensajes donde todos somos campeones y somos vencedores. Pero realmente hay muchísimas personas, y lo voy a decir así, muchísimas personas que aún guardan mucho pecado dentro de su vida y de su corazón. Quiero recordarle que todo pecado saldrá a la luz. Y es mejor ponernos en las manos del Señor y pedirle perdón que esperar a que se descubra el pecado y caer en situaciones aún peores. Es muy triste darnos cuenta que hasta que se le descubre a alguien el pecado es cuando está muy arrepentido. Tenemos que empezar desde antes. Y si usted tiene noción y siente en su corazón que algo no está haciendo bien, hay que empezarlo a corregir de ya. El Señor es bueno. Lo único que necesitamos es abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón, a abrirnos verdaderamente al Señor y poder entregarle ese pecado al Señor para que nos pueda limpiar. Por eso es tan importante venir a esos programas, estos talleres como el de Celebremos la Recuperación, porque nos van a ayudar a sanear nuestra vida, a sanear nuestro corazón. Mire, yo sé que algunos de ustedes ya llevaron ese taller de Celebremos la Recuperación. Yo el jueves les explicaba que de acuerdo al tiempo en que iniciamos vamos a llevar los primeros 3 principios. Y hasta los primeros 3 principios, la verdad es que es muy agradable darnos cuenta que el Señor está ahí y que lo único que tenemos es sentir la necesidad de acercarnos y poder recibir de Él su ayuda y su perdón. Luego en enero vamos a continuar con la segunda parte, vamos a decirlo así, porque el programa está dividido en 4 secciones. Y la segunda parte vamos a iniciar a partir del 4.º principio. Y el 4.º principio es donde la mayoría de la gente se nos atora. Déjeme le digo por qué. Porque en el 4.º principio tenemos que empezar a hacer un inventario de todas nuestras situaciones, de todos nuestros pecados, de todo eso de lo que realmente tenemos que ser liberados y sanados. Y es ahí, como decían en mi rancho, donde la puerca torció el rabo. Por eso las primeras lecciones nos van a ayudar a entender, primero que nada, que no soy Dios, que no puedo arreglar las cosas ni manejarlas yo. Luego vamos a entender que verdaderamente hay un Dios y tenemos que confiar que hay ese Dios.
Y luego vamos a tener que entender que necesitamos su ayuda. Pero vamos precisamente paso a paso, lección por lección. Finalmente, tenemos que entender que necesitamos abrirnos y limpiarnos para que el Señor obre en nuestra vida. Nosotros les hemos platicado que la Escritura, la palabra de Dios dice que Él nos va a librar de nuestros enemigos, ¿verdad? Nos va a librar de nuestros enemigos. Pero si ese pecado que yo no digo es mi compa, porque lo abrazo y lo protejo y no dejo que nadie se dé cuenta porque es mío y que nadie me lo quite, entonces no es mi enemigo ese pecado. Y como usted lo ve como no enemigo, pues el Señor no se lo va a quitar. Por eso es importante darnos cuenta que eso me hace daño y tengo que soltarlo, entregarlo. O me da vergüenza decirlo. Una de las reglas de venir a celebrar la recuperación es que tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser confidenciales. De lo que se escuche y se hable ahí, de ahí no sale. Ni siquiera a nadie. Entonces, ¿cómo ser vencedores? Para ser vencedores tiene que haber algo que yo tengo que vencer. Si ya estoy en Cristo y el Señor me dice que tienes que ser vencedor, significa que aunque esté en Cristo, algo más tengo que vencer. Entonces no nos podemos quedar en la doctrina de que ya estoy en Cristo, ya todo es vida y dulzura. No es cierto. También si alguien le dice que venir a Cristo es porque ya la hizo y ya todo va a ser felicidad, tampoco es verdad. Sabemos los que ya tenemos más tiempo caminando en el Señor que realmente es el principio y que realmente a veces las cosas se siguen poniendo difíciles. Así que hoy el Señor nos va a hablar de la intolerancia. De la intolerancia que todos debemos de tener para poder ser vencedores. Si usted va a ser un vencedor y no un vencido, o quiere ser un ganador y no un perdedor, o quiere estar en victoria y no en derrota, bueno, pues usted tiene que ser no tolerante o intolerante al pecado. Así de sencillo. Usted tiene que establecer sus límites al pecado. Y hay muchísimas cosas que usted no puede seguir tolerando. Y no puede usted caminar afuera de esos límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí podemos observar que el Señor se presenta como aquel que tiene ojos de fuego, y usted sabe que con el fuego se purifican las cosas. Entonces el Señor nos ve con esos ojos como de fuego porque nada se puede ocultar a Él. Nada puede estar oculto delante del Señor. Nada podemos esconder de Él. Por eso le digo que tarde que temprano todo sale a la luz. Así como aquel que hace justicia aplastando el pecado. Y por eso también nos habla de los pies de bronce bruñido. Él aplasta el pecado. ¿Recuerda cómo se aplastó a Satanás? Que se le aplastó la cabeza. De esa misma manera, aplastando el pecado. Tiatira, usted tiene que saber que es una ciudad en Asia Menor, como le he venido mencionando de las demás ciudades. También está en Turquía y está cerca, está entre los límites de Misia, que ya habíamos comentado que Misia estaba por ahí cerca de Pérgamo, y también una ciudad que después se le llamó Lidia. Tiatira era conocida porque era una ciudad textil, una ciudad donde la gente iba y compraba tela. De cuenta las parisinas, pero toda la ciudad. Ahí ellos se dedicaban a confeccionar telas, a darles color. Pero como era tanta la gente que se dedicaba a las telas, ¿qué cree? También ahí había sindicatos. O sea, también había uniones. O sea que eso de los sindicatos no es nada nuevo, ya existían en Tiatira.
Y obviamente los sindicatos pues eran grupos de personas que se unían con un mismo interés, con una misma creencia en ocasiones, y vivían y trabajaban de lo textil. A eso se dedicaban en Tiatira. Hay un pasaje muy interesante y también nos habla de esta ciudad, de cómo fue que se estableció esta iglesia, y se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 13. Fíjese cómo dice. ¿Cómo dice? ¿Ya está? Okay. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Dónde oraban? Junto al río. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. O sea, estaba atenta a la prédica, ¿verdad? A la enseñanza, al mensaje. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese qué importante. Cuando nosotros disponemos verdaderamente a oír el mensaje, a oír de la palabra, el Señor nos va a abrir el corazón para estar atentos y recibir un rema. Es por ello que es muy importante que estemos atentos al mensaje. Entonces, y cuando fue bautizada, versículo 15, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, o sea, si viste que sí realmente me estoy convirtiendo al Señor y que soy de Cristo, entren a mi casa y posen o posad. Y nos obligó, yo digo que obligados, ¿verdad? Y nos obligó a quedarnos. Si un día usted hace menudo, molletes o algo en su casa, oblígueme a ir a su casa. Eso significa que Lidia de Tiatira recibe a Cristo y se convierte no solamente ella a Cristo, sino ella y su familia. Y de esta familia que se convierte a Cristo, se convierte en una célula familiar, en una enseñanza en casa, y de ahí, ¿qué cree? Nace una iglesia. Por eso es tan importante que nosotros abramos nuestro hogar, las puertas de nuestra casa, para compartir el evangelio. Y Pablo no fue a invitar a los vecinos. ¿Quién los invitó? Lidia y la familia de Lidia. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Qué importante es todo esto. Luego tenemos como si tuviéramos los ojos velados, ¿verdad? Pero bueno. Tiatira es una ciudad textil, ya lo habíamos comentado. Pero aquí hay una situación social muy interesante, que es los sindicatos. Sí. Es un aspecto obviamente de trabajo, pero cuando pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros de trabajo, obviamente esto se viene convirtiendo en un aspecto social. Mire, en ocasiones hay muchísima gente, y yo sé que aquí puede haber casos, en que usted pasa más tiempo con sus compañeros de trabajo que con su marido o su marida o sus hijos en la casa. Se lo puedo asegurar. ¿Verdad? Entonces, pues con la gente que convive también platica mucho, también habla de muchos temas, también hablan de fútbol, también se decepcionan cuando pierde el Cruz Azul o cuando pierden los 49, pues yo qué sé. Entonces, se habla todo eso porque son dos compañeros del trabajo. También cuando son compañeros de trabajo se invitan a las iglesias, se invitan a los bautizos, se invitan a muchas cuestiones. También ahí le recomiendan que vaya y se haga limpias, o que vaya y le lean las cartas de Pablo, o que cosas como esas. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Que en esos grupos de trabajo hay mucha influencia. Y si nosotros no somos firmes en nuestras convicciones y en nuestras creencias en Cristo, va a ser muy fácil que nos arrastren a cosas que no son de Dios. Así, fácil, créame que es bien fácil. Hay más casos que cuando una pareja se une en yugo desigual, que lo jalen al mundo, que al revés. De verdad. Y los porcentajes no nos dejan mentir. Ahí está. Casi un 70% de las veces, si se unen en yugo desigual,
Jalan para el mundo y no para la iglesia. Ese es tema para otro día. Así que eso involucraba situaciones contrarias a vivir en la fe cristiana. Y cuando estamos nosotros siendo la punta de lanza en una sociedad o en un grupo, que nosotros ya no somos del mismo costal, porque ya nosotros creemos en Cristo, eso va a generar problemas, va a generar fricciones, va a generar conflictos. Por eso es importante que nosotros nos afiancemos. ¿Sí? Así que hay que para afianzarse, pues hay que empezar a leer, orar y ser constante en nuestras reuniones, en nuestros grupos. Porque venir a la iglesia no es porque yo lo quiera tener aquí 24/7, créame que no. No. Pero me preocupa que estando allá afuera, jala más para allá que con sus hermanos de la iglesia. Y realmente tenemos que ser un grupo unido. Bueno, versículo 18 dice también, el Hijo de Dios, fíjense cómo se presenta Jesús, el Hijo de Dios. Ya se había presentado en otra de las cartas como el Hijo del Hombre, pero en esta ocasión se presenta como el Hijo de Dios. Sabemos que claramente Jesucristo es Hijo de Hombre, pero también es Hijo de Dios. Y con sus ojos de fuego, pues no podemos escondernos de Él. Versículo 19. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les está diciendo? Van bien, o sea, le están echando ganitas, ahí la llevan. Les reconoce lo que hacen bien. Fe, amor, paciencia, servicio. Porque usted puede darme ejemplos y yo creo que el 80% de las iglesias pues trabajan estas partes, lo hacen bien. Hay unas que lo hacen mejor que otras, está bien. Y el Señor lo sabe y lo reconoce. Pero llega el versículo 20 y aquí es donde se pone la cosa peliaguda, ¿no? Le dice el Señor, muy bien, van padre. Tienen mucho amor y mucha fe, pero ¿qué creen? Tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas, ¿eh? Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Tolera que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué nos está diciendo aquí el versículo 20? ¿Cuál es el problema de nuestro Señor Jesucristo con esta iglesia? Su problema es la tolerancia. Ahí está la palabra, ¿verdad? Nos lo dice con toda claridad. Que toleras que esa mujer Jezabel. Toleras. ¿Cuántos de nosotros hemos tolerado pecados? Yo creo que la gran mayoría. Por no meternos en problemas, por no meternos en situaciones, nos metemos en problemas. Yo hace poco les platicaba y como que se volvió un tema recurrente estos días. Yo les platicaba que muchos hermanos se acercan y me dicen, pastor, usted dígame, yo verá que soy Juan Camané y masco chicle y pego duro y tengo una fe de a montón. Sí, le levanto los brazos y mire, yo a veces les digo esto, no me diga, hermano, porque los que me lo han dicho, ¿qué cree? Ya no están en la iglesia. Bueno, al menos la mayoría. Ya no están en la iglesia. El asunto es que, mire, tenemos también otro problema la pastora y yo, que realmente no es problema nuestro, ¿verdad? Pero a veces se malinterpreta. Nosotros somos tan cercanos y tan buena onda y tan abiertos con todos ustedes, porque usted puede ir a la casa y yo ahí le ofrezco café y platicamos y la pastora igual y así somos. Pero el problema es que a veces cuando hay tanta cotidianeidad genera desprecio o se genera, sí, así. Déjeme se lo explico de otra manera. Falta de respeto. Cuando yo trabajaba en la maquila, hace ya algunos años,
Tuve una rachita donde a mí me empezaron a promover. Y compañeros que eran míos, compañeros, en cuanto a mí me empezaron a promover, ya no me veían igual. Hasta parecía que estaban enojados conmigo. ¿Sí me explico? O sea, le digo, pues es que me promovieron, pero pues sigo siendo tu amigo. Nada más que ahora, pues yo soy el que te va a pedir el reporte. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a veces eso nos pasa. Nosotros somos tan así, tan cotidianos, tan buena onda, que cuando nos ponemos firmes, la gente siente que oh, ¿por qué? Pues no, que muy buena onda. Y en lugar de alinearse a lo que le estamos diciendo, lo sienten como regaño y dejan de venir. Mire, yo el viernes hablaba con los varones y hablamos de un tema bien importante. Empecé a tartamudear porque me voy a salir poquito del tema, usted discúlpeme. El viernes empecé a hablar con los varones de un tema que yo creo que a la mayoría de los varones nos pega. Y el tema se llama la ira. Empezamos a hablar de la ira. Y hablábamos de situaciones de ira. Y de cómo nos encendemos y nos prendemos y algunos nos dicen el cerillito y la planchita, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo le decía que cuando estamos airados, enojados, la Escritura dice, se puede airar, se puede enojar, pero no peque. ¿Cómo es no pecar o cómo es sí pecar? Cuando yo me enojo o me lo tomo personal, una corrección que me hace el pastor, la pastora o quien sea, en lugar de tomarlo para mejorar mi vida, lo tomo en contra de ella. ¿Para qué me andas diciendo? ¿Tú tienes la culpa? ¿Sí me estoy explicando? Mire, la verdad de las cosas es que, hermanos, ojalá nunca me vean realmente molesto. No, tampoco soy bonito, ya enojado, tampoco soy bonito. De veras. Pero a veces tenemos que ser firmes. Y si le digo, hermano, es que esto, hay que hacerlo. Yo sé que yo también puedo fallar en muchas cosas. Estoy consciente de ello. Y me esfuerzo por cuando alguien de ustedes me dice, oiga, pastor, es que yo me esfuerzo. Mire, uno de mis talones de Aquiles es la puntualidad y me esfuerzo por empezar temprano. Así se lo digo, nomás para que se dé cuenta. Pero si yo le digo, hermano, es que lo estoy viendo que va caminando chueco, hágame caso. O cómprese otros zapatos o póngase plantillas o algo, pero pues yo ya lo estoy viendo que va chueco. ¿Sí pero no se enoje conmigo. Ahora, si no se quiere desenchuecar, pues no lo haga, pero tampoco se enoje conmigo. Digo, es un ejemplo nada más. El viernes le decía a los varones, tenemos que enfocarnos en el problema y no en la persona. Les ponía el ejemplo cuando va Jesús y encuentra el templo y que lo tiene convertido en una feria, en un mercado. El Señor inmediatamente confecciona un látigo, dice ahí, agarra unas cuerdas y empieza a echar todos para afuera. Y les voltea las mesas. Y echa a correr a los animales. Pero nunca menciona que ofendió a alguien o se enojó directamente con alguien. O sea, se enfocó en el problema. Y usted dirá, bueno, pues que tampoco había haber hecho eso. Pues sí, porque ahorita somos muy humanistas. Pero en aquel entonces fue lo mejor que él pudo hacer. Sin pecar, sin pelearse directamente con nadie de manera personal. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la diferencia. Entonces, regresando al tema, y para concluir, si le llegamos a decir algo, o una corrección, o una observación, si está usted en bien hacerlo, pues tómela y esfuércese, nada más. Yo cuando damos consejerías, yo soy muy claro en decirle, hermano, esto que estamos viendo se llama consejería porque es un consejo. Ya depende de usted. Si realmente se quiere corregir, ya depende de usted si lo hace o no lo hace. Continuando, el problema de esta iglesia era la tolerancia. Porque no solo hacían cosas buenas, sino que toleraban también las cosas malas. El clásico, pues si todos lo hacen, no debe ser problema. Ya no estamos allá en el siglo I, allá con Cristo, no. Pero eso no significa que las cosas hayan cambiado. La palabra de Dios es la misma.
Entonces no porque todos lo hagan o porque se haya vuelto algo más cotidiano, quiera decir que ya se aceptan, no, sigue siendo pecado. Y no son errores, equivocaciones, la palabra bíblica se llama pecado. Pecado. Así que en esta es la casa de Dios donde sí hacen muchas cosas buenas, estoy hablando de Tiatira, pero toleran otras que no. Dice, es inaceptable, y esto incluye dos cosas. Cuando habla de esta tolerancia, está hablando de una adoración a los dioses. Y cuando hay una adoración a los dioses, pues se convierte en idolatría. Las uniones o los sindicatos adoraban ídolos. Es como cuando usted va a muchos negocios y se encuentra la imagen ahí colgada en la pared. ¿Sí se ha fijado? Adoran ídolos. Pero no porque todos lo hagan, usted también lo va a hacer. El asunto también es que al haber idolatría, al contarse con idolatría también empieza a torcerse la moral. ¿Por qué? Fíjese qué interesante es esta parte. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, y su palabra nos dicen cómo vivir. Nos dicen a nosotros cómo vivir, o sea, nosotros nos tenemos que someter a la palabra de Cristo. Y la gente que empieza a tener ídolos, los generan y los toleran porque se generan ídolos a su forma de vivir. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un cierto ídolo o creo en algo es porque yo quiero seguir así, porque me es cómodo, porque me es conveniente y yo vivo de acuerdo a lo que me estoy inventando que ese ídolo me dice, no a lo que me dice el Señor. ¿Sí? ¿Nos estamos explicando? Eso pasa en muchos lugares donde en lugar de ir a buscar a Cristo van y buscan al pastor o a los pastores. Porque es más fácil seguir el ejemplo de un humano que seguir el ejemplo de Jesús. Es mucho más cómodo, porque yo me puedo equivocar, así como se los decía yo ahorita, y puedo cometer errores y también de repente me enojo y también, o sea, yo me puedo equivocar. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo, ¿cómo lo bajo de ese nivel? No se puede. Yo a los varones les ponía el ejemplo de una canastita de esas de básquetbol que acomodamos. Si yo quiero sentirme un campeón en el básquetbol, la pongo así bajita, ¿verdad? Y todos los días en cesto y ya está. Me aviento ahí mis clavadas y todo bien padre, ¿verdad? Pero si me la ponen al nivel estándar al que debe de ir, ya no va a ser tan fácil. Tengo que ponerme a practicar. Es lo mismo, el estándar de Cristo es el estándar oficial. No puedo yo bajarme a un estándar diferente. Por eso el estándar no puede ser un estándar humano. Entonces, cuando hay idolatría, eso es lo que sucede. Nosotros nos empezamos a volver idólatras de algo o de alguien al que yo puedo igualar o que sé que no me está poniendo un estándar a mí. Entonces es más cómodo, es más fácil, así no batallo, ¿verdad? Así que toleran a Jezabel, les dice. Se tiene una idea, y lo voy a aclarar de esta forma, se tiene una idea que este pasaje de Apocalipsis sí existía un personaje llamado Jezabel. Se cree que pudo haber existido un personaje llamado Jezabel que vivía en Tiatira y que se hacía llamar sacerdotisa y que obviamente como seguía las enseñanzas de Jezabel, de Balaam, pues ciertamente hacían prostitución y hacían otras muchas cosas con el nombre de religión. Se cree que así pudo haber sido. Pero tenemos un muy buen ejemplo de Jezabel para poder tener con más claridad de qué se trata ahí en las Escrituras. Porque déjeme le digo algo de la Yesi. La Yesi, si usted quiere leer de la Yesi, usted lo va a leer en Primera de Reyes, capítulo 16 y 17. Púntelo por ahí, ahorita nos vamos a meter a ver eso. Pero le hago un resumen ejecutivo, por si no vio el capítulo anterior. Ya ve como las series que le ponen capítulo previo o previo. La Jesi, o Yesi, se casa con el rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel.
La Jessie también era hija de un rey, pero el papá de la Jessie era un rey que adoraba a Baal. Baal es un dios de la fertilidad. Por eso, como era dios de la fertilidad, pues hacían cuestiones de prostitución y cuestiones sexuales, porque era lo que apoyaba ese rey. Entonces por eso hacían esas prácticas paganas. Era un dios de los paganos. Era bien visto y era permitido. Por eso usted históricamente ha leído, puede haber leído que tanto con los griegos y los romanos habían ciertas creencias donde las orgías y ese tipo de prácticas eran uso común o uso cotidiano, porque adoraban a ese tipo de dioses, pero no es correcto. Entonces el rey Acab se casa con la Jessie. La Jessie era una mujer con una voluntad férrea, matriarcal, empoderada, mujer empoderada, facturera, factura. Y se casa el rey Acab con ella. Y pues termina el rey Acab pues, siendo un poco mandilón. Y ella hacía todo lo que le parecía correcto. Feminista, ok, tienes razón. Sí, porque está bien que la mujer se empodere, pero no con ese feminismo o esa onda woke que traen ahorita. Pero bueno, sí, perdón. Feminista. Feminazi yo diría, pero bueno, perdón. No me van a censurar. Entonces, bueno, así era la Jessie. Así era la Jessie. Y el asunto es que Jessie convence a Acab de hacer todo lo que Jessie quería. Y no solo Acab, porque como Acab era el rey y toda la gente hacía lo que veían del rey, pues termina toda la gente, ¿qué cree? Haciendo lo mismo que hacía la Jessie y el rey. Por eso le digo que hay congregaciones donde únicamente se observan al pastor y el pastor es el héroe y es el atalaya, en lugar de tener a su estándar que es Cristo. Entonces toda la gente pues vive de esa manera. Eso le pasó al pueblo de Israel en el reinado de Acab, casado con la Jessie. Entonces el Señor les dice, bueno, les dice por medio de Elías, para terminar con esta historia, le dice, ¿por cuánto tiempo vas a estar así? O sea, tú tienes un Dios que es el Dios de los ejércitos Jehová. No puedes andar con Jehová y no puedes andar haciendo las prácticas que te enseña tu mujer. ¿Por cuánto tiempo vas a estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿O por cuánto tiempo vas a estar con la familia de Dios y con la familia del mundo? ¿O por cuánto tiempo vas a creer en la palabra de Dios, pero vas a hacerle caso a lo que te enseñó tu abuelita, tu abuelito o algún tío? Las tradiciones tan tremendas, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo vas a seguir sin definición? ¿Por cuánto tiempo vas a seguir sin comprometerte verdaderamente con el Dios vivo? Todo eso le dice Elías a la Jessie. Así que mientras estamos en ambos lados, hermanos, mientras no nos definimos, mientras seguimos tolerando el pecado, ¿qué cree? No vamos a ser vencedores. No vamos a ser vencedores. Y cuando somos idólatras, acuérdense que la idolatría es un sustantivo que puede ser objeto, persona, cosa o pensamiento que no nos deja acercarnos a Dios. Ahora, todavía peor, si pensamos que sí estamos en Dios, pero de todas maneras no hacemos las cosas de Dios, todavía se pone más feo el asunto. Y así hay muchos casos. ¿Qué significa esto? Que podemos tener por ahí un pecado oculto que no reconocemos, que no queremos reconocer, pero nos sentimos muy de Dios. Eso todavía es más grave, porque no estamos reconociendo nuestra situación. Por eso el primer tema de Celebremos la Recuperación, disculpe que les aviente los comerciales, es dejar atrás la negación. No podemos seguir negando que todo está bien. Digo, negando que hay un problema y decir que todo está bien.
Así que ustedes lo toleran y lo aceptan. Y ustedes lo están tolerando, aunque no lo hagan, también le dice ahí a otro grupo. Está permitido algo que no debería de ser en esa iglesia. Están permitiendo cosas que no deberían de permitir. Y usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántas iglesias ahora este mes pasado vimos celebrando Halloween? Iglesias, hermanos. Cristianas, sí, pues sí, cristianas. ¿Cuánto tiempo y cuántas? O sea, ¿sí me estoy explicando? Da pena, la verdad. La cantidad, da tristeza, la cantidad de cosas que las iglesias en la actualidad están permitiendo. Y lo están permitiendo con la cantaleta de que tenemos que ser más inclusivos y no podemos ser tan religiosos y tan rígidos. Pero esto no se trata de religiosidad, se trata de cumplir con la palabra de Dios. Y sí, todo el mundo puede venir. Voy a aclarar ese punto. Porque muchas dicen, no, que venga tal como es, sí, que venga tal como es. Pero hay que ayudarle a realizar ese cambio al Señor. O sea, no puede venir tal cual es y, estás muy bien, si ya veniste, ya. No, tenemos que ayudar. Por eso estamos dando talleres, por eso estamos dando consejería, porque tenemos que madurar, hermanos. Ya estuvo bueno de jugar al ser cristiano. Y ya estuvo bueno de ser como los católicos, que en todos lados, es que es iglesia cristiana. Ok, pues sí, vaya. Pero también tenemos que tener discernimiento y saber que no en todos lados es buen pan. Y no porque esté aquí, de verdad que no. Se lo aclaro. Tenemos que dejar de estar tolerando a Jezabel, porque está dañando a la iglesia. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Fíjese la palabra que utiliza aquí, que se arrepienta. Esa es una palabra poderosa que nosotros tenemos siempre que entender con mucha claridad. Y arrepentirse no es algo emocional, es cambiar de dirección, es dejar de hacer lo que sé que está mal para hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Es abrir la posibilidad de cambiar a una mejor vida relacionada con Dios. Arrepentirse, en pocas palabras, es cambiar. Tengo que cambiar. No es emocional. Puedo seguir sintiendo tristeza, o puedo seguir sintiendo dolor, o puedo seguir sintiendo alegría, pero tengo que cambiar. Esta mujer, Jezabel, promueve la inmoralidad y la idolatría. Siempre que usted escuche Jezabel, a eso se refiere. Se habla también mucho del espíritu de Jezabel, eso es lo que sucede. Idolatría y inmoralidad, fornicación. Así que le estoy dando la oportunidad de cambiar, dice. El problema es que no se querían arrepentir. Por eso le vuelvo a repetir, ¿cuánta gente hay que le podemos decir, oye hermano, es que hay que dejar esto? O hermana, hay que dejar esto otro. Ya el cambio, el arrepentimiento es de cada quien. Es que ya soy así. No puedo. Si el Señor nos manda a arrepentirnos, a cambiar, significa que sí se puede. Si no, pues no hablaríamos de esto en las Escrituras. Todo se puede en Cristo que me fortalece. Ahí sí se utiliza bien. Sí. No en el gimnasio tratando de cargar 200 kilos, ¿verdad? Pues no, eso no. Sí. Sí, es que he visto gente en el gimnasio con ese versículo. Y luego queriendo acá 400 kilos. No, pues es imposible. No. Exacto. Así que el pecado es malo, pero no querer cambiar es todavía peor. O sea, saber que es pecado y estar en el pecado es malo, pero todavía el no querer cambiar es todavía más peor. Y más peor es más que más peor. ¿Por qué? Fíjese por qué. Cuando yo me doy cuenta que estoy en pecado, y ya me lo dijo la Escritura, ya me lo dijo el Señor. De hecho, el miércoles pasado vimos una listita no muy, allá me lo dijo el pastor. Ya vimos una lista que está en Gálatas, ¿verdad? Una listita. Y luego Pablo, como no se quiso poner a escribir más, dijo, y cosas como esas.
pero de todas maneras es un listonón. Entonces yo ya me di cuenta que tengo ese problema, pero si todavía así no lo quiero cambiar, ya caí en la categoría, ojo, caí en la categoría de rebelión en contra de Dios. Por eso le digo que todavía es más peor. O sea, si ya me di cuenta y todavía no quiero cambiar, ya me volví rebelde. Rebelión, caímos en esa categoría de rebelión. Y hay mucha gente que se mueve a esa categoría de rebelión o de victimización y empezamos a decir frases como, es que no quiero juzgar. Es que no lo quiero lastimar. Es que ya le decimos hasta con una voz así, ¿verdad? Es que no quiero ofenderlo. Pero si lo estás viendo que está pecando. O sea, si le dices, lo vas a librar de que se vaya al infierno. Es mejor que deje de ir al infierno, pues no le hace que se enoje conmigo. Es como si estuviera salvando a alguien que se va a aventar del puente. Se va a enojar porque voy a ir a jalarlo y no lo voy a dejar aventarse. Se va a enojar conmigo, pero le estoy salvando la vida. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que dejar de andar con esas cosas que nos han metido por tantos años. Es que no quiero juzgar, es que no quiero ofenderlo. Si usted sabe que se encuentra en pecado, hay que hablar. Ahora, déjeme le aclaro algo. Sí, más vale una colorada que 1000 descoloridas. Y hablando aquí que estamos hablando de telas, ¿verdad? Pero bueno, déjeme le digo algo. Tampoco usted lo va a poner ahí en medio de todos. Es un pecador, ¿eh? No. O sea, jálelo en privado y coméntele. Hágale la exhortación. Luego la escritura dice que si todavía no hace caso, lleve a 2 hermanos más para que le sirvan de testigo y hágale la exhortación. ¿Sí me estoy explicando? Hay que hacerla con sabiduría, hay que hacerla con amor, hay que hacerla con tranquilidad. Tampoco no va a ir a ofenderlo, a pisotearlo y a cachetearlo. No. Con calma y con amor. Pero no deje de decirlo. ¿Sí? Ahora, si le llega de esas palabras que, es que el Señor me dio palabra, espéreme, primero ore. Y que el Señor le diga qué es lo que verdaderamente tiene que decir y qué no. Porque se trata de exhortar y de ayudar, no de meterle dudas y que lo vaya a dejar peor. Ojo con eso también. Fíjese, en los pasos va de nuevo el comercial, discúlpeme. Va de nuevo el comercial. En uno de los pasos de Celebremos la Recuperación hay que pedir perdón. Y ahí dice con toda claridad que tenemos que pedir perdón nosotros si hemos ofendido y perdonar a quien nos haya ofendido. Pero si nosotros al hacer ese acto de perdón lastimamos a alguien más o podemos caer en una situación donde alguien más se sienta agredido, mejor no lo haga. Obviamente con el Señor sí hay que perdonar y hay que perdonarnos, ¿no? Entonces hay que ser muy sabios en esa parte. Tenemos que juzgar con amor y tenemos que juzgar con responsabilidad. Ya me voy apurando. Entonces, bueno, muchos dicen, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Verdad? Es que en el amor de Dios, sí, y el amor de Dios, y hablamos mucho del amor de Dios, pero déjeme le digo algo, antes del amor de Dios hay algo que se llama justicia. Justicia. Usted tiene que estar justificado delante de Dios para que el Señor le pueda mostrar el amor. Fíjese, le voy a enseñar un versículo, Romanos 11:22. Romanos 11:22. Mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. O sea, es para que entendamos que no todo es el amor de Dios. O sea, debemos de dejar de ser tan simplistas.
Sí, el Señor nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Sí, Juan 3:16. Pero primero tenemos que encontrar justicia delante de Él. Arrepentíos. Por eso tenemos que entender y conocer que hay verdad, pero hay severidad. Hay justicia de Dios. Verdad y amor, justicia y amor. Y esas dos siempre tienen que ir juntas. Siempre tienen que ir juntas. Y no puedes cambiar una por la otra, no puedes meter catafixia. O sea, tienen que ir las dos. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Estas son buenas y son malas noticias. La mala es que la va a arrojar en un lecho de dolor. Obviamente estamos hablando que una forma de Dios de disciplinar a mucha gente es por medio de la enfermedad. Ojo, tranquilos, quietos todos. No quiere decir que toda enfermedad sea castigo de Dios tampoco. No todo es castigo de Dios. Pero sí, en muchos casos lo es. Y si sabemos que estamos en un pecado, ¿qué cree? El Señor no nos va a ayudar a salir de ahí. Tenemos que ponernos a cuentas. Déjele digo algo más de Jezabel. Jezabel no se arrepentía. Jezabel fue confrontada por Elías en varias veces y ella también le mandaba WhatsApps a Elías y lo amenazaba. Pero no se arrepentía y ella seguía y seguía. Tan no se arrepentía que llegó el punto en el que Dios mismo la tuvo que detener. Dios mismo la tuvo que detener. Y la detuvo porque el Señor abrió una ventana y hubo alguien que le ayudó, se la encaminó al Señor. Le dio un empujoncito y se acabaron los problemas. Léalo, por ahí está en Segunda de Reyes 9, 30 al 35. Apúntelo por ahí de tarea. Así que cuando fueron a buscar a Jezabel, fíjese, fueron a buscarla para darle sepultura, pero ya no encontraron nada más que el cráneo, los pies y manos, porque la devoraron los perros. Segunda de Reyes 9:35, ahí lo va a leer eso. Así que no solo Dios tomó su vida, sino que permitió que fuera consumida por los perros, porque no se arrepintió. Porque no se arrepintió. Así que Jezabel y sus seguidores vieron la disciplina de Dios. Y usted me va a decir, pero pastor, eso era del Antiguo Testamento, estamos en la gracia. Porque esa es la respuesta más fácil, ¿verdad? De todos los calvinistas. Estamos en la gracia. Ok. Déjeme le digo algo. Hebreos 10:30. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina en el 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ojo con eso. Entonces, ¿hace justicia el Señor? Sí la hace. Sí la hace. Y no lo hace porque sea malo. O sea, Dios no es malo, sino que es justo, no convive con el pecado y Él tiene que buscar corrección. Debe de haber un estándar que sustente el reino de Dios. El estándar del reino de Dios no se puede diluir, ni menguar, ni bajar. Es un estándar que ya está ahí. El estándar de Jesús, déjate digo algo, no te va a hacer popular. Muy probablemente no vas a ser un worshipero así famoso, no te vas a ganar un Grammy. Pero el estándar de Jesús no te va a hacer popular, pero tomar una postura de reino, pues tampoco te va a hacer popular. Pero el Señor a eso nos envió, a establecer su reino, no a ser populares.
Si usted quiere ser popular, pues usted va a volver a ser alguien más del mundo. Así se lo digo. Usted debe de tomar un estándar bíblico para su vida, un estándar bíblico para su matrimonio, un estándar bíblico para cada área de su vida. Porque la Biblia nos da el estándar de vida para cualquier situación. El problema es que no lo buscamos hasta el final, como en un rómpase en caso de incendio. Y eso se vuelve un problema. Muy bien, y luego dice, ¿por qué? Porque el Señor dice, estamos en el 22, perdón. En este grupo de Tiatira, obviamente como había uniones, sindicatos, para poder avanzar, y sucede en la vida moderna, para poder tomar decisiones y para poder crecer en los trabajos, pues en ocasiones tenemos que participar de lo que hace el grupo. Usted tiene que empezar a marcar su raya. Usted tiene que empezar a tomar decisiones cruciales de no contaminarse. Y no estoy hablando de que deje de hacer todo, ni de que se meta en una burbuja de cristal, sino que usted aprenda a tomar decisiones inteligentes. ¿Qué sería una decisión inteligente? Es que mi familia está teniendo una fiesta y no puedo faltar. Ok, pues vaya, preséntese, salude, bendiga. Pero si ve que la cosa no va por buen camino, ¿saben qué? Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, con permiso. Oye, ¿qué? Échate una. No, ya estoy tomando aquí una coquita muy buena. Porque sin coca la unción es poca. Entonces, tome decisiones de ese tipo, ¿sí me explico? O sea, usted puede seguir viviendo y tenemos que seguir viviendo en este mundo, pero tenemos que tomar decisiones inteligentes. ¿Ok? Porque Dios no se puede engañar. Versículo 23. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Así que tenemos que ser muy listos en esto, seguir las enseñanzas de Dios. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, o sea, los que no se han dejado contaminar y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no les impondré otra carga. O sea, si usted toma su estándar, aunque esté en una sociedad, en un lugar donde toleran cosas, pero usted no lo hace, el Señor no le va a poner más carga. ¿Sí? Ustedes no deben de aceptar las enseñanzas de las profundidades de Satanás. Así dice el versículo, ¿verdad? Las profundidades de Satanás. ¿Cuáles son estas profundidades? Ya de entrada, algo satánico es desobedecer a Dios. Ya ahorita lo aclaramos. Pero déjele digo cuáles son las profundidades. Las profundidades no solamente es desobedecer a Dios, sino que aún es peor creer que lo malo es bueno y celebrarlo. Le voy a poner un ejemplo sencillo, Es como alguien que usted sabe que está mal lo que está haciendo y no le dice nada, y al contrario le dice, no hombre, pues y vas rete bien. Oh, miren al chico este o la chica esta que, lo voy a atrever a decirlo así, que salió del closet. No, bravo, porque es bien valiente. Esas son las profundidades de Satanás. Porque no solo están aceptando lo malo, sino que lo están alentando y lo están celebrando. Y usted puede decir, le van a decir a usted, porque se lo van a decir, es que eres un mocho religioso. Pues sí, pero eso es lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios es verdad. Y la verdad no se equivoca. Ni modo, pues sí soy. Si te dicen, es que eres un religioso y mocho, sí soy, amá. Sí soy. Ok, entonces, eso significa estar aceptando lo que Satanás quiere meternos en nuestra vida. Es como hacerle fiesta a Satanás, ¿verdad? Celebrarlo todavía. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este versículo es bien interesante y no me voy a tardar mucho para explicarle esto, porque ya lo he explicado en otras predicaciones. Actualmente nosotros vivimos en un tiempo donde el Señor se reconcilió con nosotros los seres humanos por medio de Jesucristo. O sea, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso en este tiempo de la gracia usted no ve que Dios abra el piso, ni que caiga fuego, ni caiga inundaciones, no. O sea, el Señor nos está dando tiempo, nos está dando tiempito. Ahorita lo que podemos experimentar es una ira pasiva de Dios, donde Él no está interviniendo directamente, pero cuando alguien no se quiere acercar a Dios o está en pecado o hace lo incorrecto, sucede lo que nos dice Romanos 1:24. Los entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, los pecadotes que traen ahí en su mente y su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor los termina entregando a sus pecados. O sea, se lo voy a decir en palabras de Chihuahua, hágale como le dé la gana. No me quiere hacer caso, hágale pues como quiera. Y la gente termina metiéndose en más pecados, en más problemas, en más situaciones. Y lo podemos ver, usted se puede dar cuenta de eso. Pero dice, no les impondré otra carga. Quiere decir que ya no tendrá más de qué preocuparse, pero tiene que usted mantener el estándar del Señor. Satanás es muy hábil. Satanás lo que va a hacer es ponerle a usted ahí la situación de pecado y lo va a esconder las manos. El Satanás no mete las manos, El que termina pecando, ¿quién cree que es? Usted. Usted. Él ya es el pecador, es el padre de la mentira. Es un rebelde. Pero el que termina pecando es usted. O sea, le va a poner todo así, toda la tentación para que ya nada más usted dé el último paso. Por eso el pecado no es cuando usted ejerce la acción. El pecado es desde que usted su mente está trabajando, porque ya Satanás ya le metió la idea. Y usted ya trae ahí la idea. Dice, no hombre, pues a lo mejor y sí, ¿quién se va a dar cuenta? No hombre, si ni siquiera se han fijado. No hombre, si ni siquiera, no sé, hasta ya está usted ahí haciendo su historia. Sí, hasta que ya se va a encontrar ahí en el agujero. 24, pero a todos y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, eso significa que si toma usted su postura no va a caer en las trampas de Satanás. Pero ¿cómo vencer todo esto? Usted tiene que saber que Dios está a su favor. Y si usted mantiene esa postura, el Espíritu Santo le va a ayudar a salir de ahí. Tenemos que ser intolerantes a todo lo que Dios no tolera. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirán con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está refiriéndose a la autoridad. Y le daré la estrella de la mañana. El premio por obedecer a Jesús es que usted va a tener autoridad sobre las naciones. Y no se está refiriendo a ahorita. No es que usted se va a ir de presidente de los Estados Unidos, no. Se refiere a que cuando venga el milenio de Jesús, usted va a ser colaborador del Señor para gobernar las naciones. Eso se lo explico en otra prédica, ya lo hemos enseñado, pero eso se lo puedo explicar en otra ocasión. Estamos hablando de esta segunda venida de Cristo, que ya está cada vez más cerquitas. Pero la gente tiene que mantener esta obediencia a Cristo, ayudar al Señor a mantener el estándar, y el Señor lo va a poner para que le ayude a mantener el reinado de paz. Y luego dice, y nos dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana está hablando de Cristo mismo, de tener una intimidad con el Señor. Apocalipsis 22:16 dice, y yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, Él es el origen de todo
y es el linaje de David. Y lo termina diciendo, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, ese es el premio, vamos a tener intimidad con el Señor. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que te dice a ti, lo que me dice a mí es que tomemos nuestra posición. Con amor, con amabilidad, pero con claridad. Con claridad. Hay límites que no debemos de cruzar. De verdad, hay muchos límites que no debemos de cruzar. Y si así fuere, vamos a suponer que se nos fue la onda, ese día me levanté lagañoso y no vi, y me equivoqué, y caí en una situación inadecuada. Ok, tenemos que arrepentirnos y otra vez volvernos a echar para atrás, a nuestra raya, a nuestro límite, a la forma en que yo debo de vivir, a la forma en que yo debo de estar. Y como le digo a los varones, yo sé que de repente nos podemos equivocar y nos podemos arrepentir, pero que cada día, cada vez sea menos. Porque a lo mejor al principio pues me va a estar resbalando cada vez, ¿verdad? Pero que cada vez que vaya yo avanzando, cada vez sea menos y menos y menos, hasta que yo pueda estar alineado en ese límite, en ese estándar que el Señor nos ha enseñado, que nos ha dejado. Así que cada vez que sea necesario, arrepiéntase, hermano. Miren, en una ocasión me preguntaban, y se lo voy a explicar así. En una ocasión me preguntaban que si se podía bautizar más de una vez. La respuesta es que sí, porque si la primera vez que se bautizó y no siguió representando el reino de los cielos, y no siguió las enseñanzas de Jesús, y se equivocó, y ahora sí quiere que vaya en serio la cosa, hágalo. Es más, me atrevo a decir que hasta una tercera vez, pero ya más veces. Híjole, hermano, primero corríjase y luego ya tome la decisión. Pero sí se puede. Ahora, la oración de fe, el recibir a Jesucristo en mi vida, esa la puede hacer si usted quiere todos los días. Y tiene que refrendar ese amor al Señor siempre, todos los días, porque todos los días cometemos equivocaciones. Así que cada vez que sea necesario, arrepiéntase y vuélvase a meter en el estándar de Dios. Porque queremos una iglesia que tome la posición de Dios, sin importar si necesitamos más miembros, sin importar si necesitamos más dinero para la obra, sin importar si queremos ser iglesia relevante. Y se lo digo con toda honestidad, es más bonito poder ayudarle a usted a madurar y crecer en la fe que tener aquí multitudes. Claro, si tenemos un poco más y nos ayudan a sostener la obra, sería perfecto. En una ocasión me preguntó, y no hace mucho, hace unos días, una persona, y no quieren ser una iglesia, ¿cómo me dijo? No recuerdo la pregunta, pero se refería a que si no queríamos ser una iglesia de esas enormes. Le digo, mire, así de entrada le digo que no, por una sola razón, porque también la Escritura nos habla a los pastores y nos dice que tenemos que orar por cada congregante. Si ya con los que tengo luego no me alcanzan los días, imagínense que tenga que orar por 1,000, 2,000, 3,000, porque esa es a lo que nos envió el Señor. Así que hay un estándar divino que tenemos que mantener sin importar el costo, sin importar la popularidad y sin importar lo que diga la gente. Y ese estándar lo tenemos que mantener, hermanos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que podamos ver a Cristo y que Él nos diga que somos más que vencedores. Así que póngase de pie. Yo le quiero invitar a que nuevamente, y si es la primera vez que nos acompaña, se vuelva a poner en las manos del Señor y
podamos comprometernos con Él a vivir dentro de su estándar, a no tolerar el pecado. Bendito Señor, en esta hora, Padre Santo, nos presentamos delante de ti como pecadores, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, eres un Dios perdonador. Y hoy me presento, Señor, pidiéndote perdón por todos y cada uno de mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he decidido seguir a Cristo. Hoy he decidido que tu Hijo Jesucristo sea mi Señor. Y con ello, Señor, yo sé que Él se convierte también en mi Salvador. Así que te doy gracias. Te doy gracias en todo y por todo, agradeciéndote en todo momento y pidiéndote en el poderoso nombre de Jesucristo. Y de esta misma manera, Señor, quiero pedirte una bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Llévalos a casa, que tengan un domingo glorioso, que puedan convivir, que puedan compartir de tu reino. Y sobre todo, Señor, que puedan seguir gozando de lo que tú nos entregas en nuestras manos. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque siempre has cuidado de todos y cada uno de nosotros. Y también, Señor, todo te lo agradecemos porque le damos solamente gloria a tu Hijo Jesucristo. Y asimismo te agradecemos en su nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.